Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. Y hablamos del cambio climático y de qué manera detenerlo. Ya hay algunas advertencias sobre lo que puede ser una catástrofe planetaria. La urgencia para poner en marcha más acciones contra el cambio climático es cada vez mayor. Pese a que Colombia es responsable de solo el 0.7% de las emisiones globales, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Nelson Sabogal, científico colombiano, nacido en Caquesa, Cundinamarca, ha sido miembro de la Organización de las Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue secretario del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Fue miembro activo del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras desde el año 1977 hasta 1993 y además participó en comités científicos sobre los efectos globales atmosféricos en la aviación en el año 1996. Dentro de sus logros más destacados se encuentran haber desarrollado 14 centros regionales del Convenio Basilea, organizar y coordinar el trabajo de directores, administrativos y funcionarios del Comité Nacional sobre el Cambio Climático. Realizó el trabajo investigativo El problema del ozono en el trópico e hizo diversos aportes con la publicación de sus diferentes investigaciones científicas nacionales e internacionales. Es el fundador del proyecto Huellas que Inspiran. Dentro de sus amplios reconocimientos se encuentran el Premio Ejemplos de Vida entregado por la Universidad Nacional de Colombia, Premio de Meteorología por su trabajo El problema del ozono en el trópico, entregado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y el reconocimiento al mérito por los servicios prestados a la protección de la capa de ozono, entregado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es un orgullo para nosotros presentar al científico Nelson Sabogal, quien en esta ocasión se ha colocado la camiseta de la Fundación ANFRA, para que trabajemos desde la fraternidad en la recuperación del medio ambiente. Un cordial saludo para todos nuestros integrantes de la Fundación ANFRA. Hoy para nosotros es un privilegio contar con el científico Nelson Sabogal, desde su casa de Circasia, Quindío. Científico, muy buenos días. Agradecemos por este espacio que nos da para poder hacer un lazo de lucha por este planeta. En nombre de la Fundación y de todas las personas, queremos hacerle hoy entrega de esta camiseta que nos distingue para hacerlo parte de este proyecto que tenemos. Que por favor nos colaboren y que sea un pacto que hacemos para seguir luchando por el planeta. Ingeniero. Muchas gracias. Sí, es muy bonita. Sí, claro, hay una responsabilidad también en llevar esta camiseta. Muchas gracias. Mi nombre es Valentina Cruz Cubillos, tengo 22 años del municipio de Boyacá y mi pregunta es, ¿qué implicaciones trae consigo el aumento de temperatura sobre los bosques de niebla? Muy buenos días, Valentina de Boyacá. Yo creo que en Colombia esa es una pregunta bien interesante porque este es un llamado hacia las universidades para que hagan investigación en este tema. Es decir, en Europa ya se han hecho investigaciones sobre qué efecto tendría el aumento de la temperatura en el movimiento de los bosques, de las especies que habitan en los bosques. Yo creo que, a grosso modo, sin yo conocer mucho ya específicamente este tema, porque soy ingeniero meteorólogo con una maestría en aerología, es que posiblemente pues habría un desplazamiento de nuestros bosques de niebla. En algunos casos ellos podrían adaptarse y en otros casos pues con unas consecuencias fatales y podrían eliminarse. Sin embargo, es muy interesante tu pregunta porque es un llamado
a nuestros estudiantes para que hagamos investigaciones en este tema, es decir, qué pasaría con nuestros bosques de niebla si se aumenta la temperatura en 1 grado, si se aumenta en 2 grados, si se aumenta en 3 grados. De pronto incluso hacer algunas experiencias de campo que se pueden diseñar, es decir, se pueden hacer de pronto, si no tenemos los recursos, con algunos acuerdos con universidades de países europeos o de Estados Unidos, se puede hacer ese tipo de investigación. Pero muy interesante tu pregunta. Hola, mi nombre es Juliet Valentina Rodríguez Carrillo, tengo 11 años, vivo en el municipio Zipacó, en Laguna Verde, y me pregunta la siguiente: ¿cómo afecta el cambio climático a los ríos y quebradas, ya que yo soy guardiana del agua ANFRA y quiero protegerlos? Valentina, muy buenas tardes. Tú eres de Zipacón y la felicito por ser una guardiana del agua, que es un recurso vital para nosotros. Bueno, el cambio climático sí va a tener una influencia en el agua, en los ríos, en las quebradas, en los recursos hídricos. ¿Por qué? Por ejemplo, al elevarse la temperatura, los glaciares se van a disminuir y en algunos casos a eliminar. Entonces esa fuente de agua que tenemos posiblemente nos va a faltar. Pero como la Tierra es un elemento, o la Tierra es un conjunto diríamos, de sistemas que la conforman, entonces no solamente están los nevados, los que producen agua para las quebradas y los ríos, pero también existe la atmósfera. A través de las nubes producen la lluvia que están llenando nuestros ríos, nuestras lagunas, el mar. El cambio climático se han hecho los científicos de un grupo muy importante que se llama IPCC, han hecho escenarios. Escenarios es tomar los datos de temperatura, de presión, de vientos, de humedad y se colocan en un modelo, en un computador y tratar de figurar qué pasaría hacia el futuro. Como te decía, que la atmósfera es todo un sistema, pues han tratado de ver qué pasaría con el cambio climático en el mundo. Y uno de los resultados que han arrojado esos escenarios es que acá en nuestra zona, en la zona tropical, en la zona ecuatorial, el cambio climático originaría mucho más lluvias de las que tenemos actualmente. Es decir, que en ese sentido es una buena noticia para ti. Es decir, podremos tener en Colombia mucha más agua para nuestros ríos y nuestras quebradas. Eso sí, habrá que prepararnos para esa más agua que podría darse. ¿Por qué? Por un lado se nos acaba por el lado de los glaciares, pero por el otro lado por las nubes, y al haber más calentamiento, hay más convección, más nubosidad. Eso originaría que tengamos ese recurso en abundancia y cómo utilizarlo. A ti te tocará pensar y de pronto estudiar y ser una investigadora, una profesional muy buena, cómo podríamos utilizar en tantas maneras el agua en nuestro país. Incluso podría ser hasta una fuente de recursos económicos de Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Gamba Cruz, soy el enlace de Juventudes y Población Vulnerable del municipio de Anolaima, tengo 22 años. Doctor Nelson Sabogal, mi siguiente pregunta es: ¿la naturaleza, así como la atmósfera y los seres naturales, tienen un valor en sí dependiente de un clima estable? ¿En qué se basa nuestra obligación moral para con estos aspectos, o todo se reduce a su utilidad para el ser humano? Gracias. Rocío, muy buenos días, de Anolaima. El pueblo de Anolaima tiene muchos recuerdos en mi corazón, porque nosotros cuando éramos niños vivimos un año allá. Cuando yo tenía 5 años, mi padre fue profesor del colegio de Anolaima
vivimos allá, yo me acuerdo que allá hice como un inicio de mi educación inicial, como el kinder, y me acuerdo de esos arcos que hacían llenos de frutas en Semana Santa, algo muy lindo que se tiene en Roraima. Con respecto a tu pregunta, bien interesante, que tiene una connotación filosófica, es decir, el ser humano en relación con la naturaleza, en relación con la atmósfera. La atmósfera en realidad es un recurso muy valioso para el ser humano. Si no hubiera atmósfera, no existiría la humanidad, porque primero el aire que respiramos, la protección de la capa de ozono que nos hace de la radiación ultravioleta y en general, es decir, toda esa riqueza que existe y que nos crea la atmósfera a la humanidad. Lo otro, también el ser humano ha sido muy egocentrista. Yo no sé si parte de tu pregunta se refiere a eso, porque existe también la naturaleza, los árboles, los animales, el agua, que de pronto hoy en día comienzan a tener un valor económico y siempre han tenido un valor hacia la humanidad, pero han predominado el ser humano sobre esos otros componentes de la tierra, que es la naturaleza y la fauna, que es tan rica y le provee tantos recursos a nosotros. Yo creo que éticamente lo que debemos hacer nosotros es tratar de conservar la atmósfera como la conocimos más o menos en los últimos 4.000 años, en el cual sea útil para vivir el ser humano y conservar también la naturaleza como la tenemos. Porque si hay un incremento de la temperatura, puede haber movimientos de los bosques, va a haber la eliminación de algunas especies. Entonces nosotros como seres humanos le estaríamos quitando la supervivencia a numerosas especies que hay en el planeta, tanto de árboles como de animales. Ahí ese aspecto que tú dices ético es muy importante, no solamente la supervivencia y el bienestar del ser humano, sino también el bienestar y la supervivencia de numerosas especies que hay en la Tierra. Hola, me llamo Ananda, tengo 9 años, soy de la comunidad Samay, de Cachipay. Le quiero hacer una pregunta a Nelson Sabogal y es la siguiente. ¿Por qué no se volvió a hablar de la capa de ozono en estos tiempos de cambio climático? Buenos días, Ananda, de Cachipay, de la comunidad Samay. Muy buena tu pregunta. No, de pronto tú no has escuchado, pero hoy en día se sigue hablando sobre la capa de ozono, porque es muy importante. Si no tuviéramos la capa de ozono, la humanidad no existiría, porque es la que nos protege de la radiación ultravioleta. A nivel científico se ha hablado mucho entre la relación que existe entre la capa de ozono y el cambio climático, porque muchos de los gases que destruyen la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos, los halógenos, e incluso algunos de los que lo reemplazaron, son todos gases de efecto invernadero, es decir, que también contribuyen a crear el cambio climático. Y si hay una relación bastante grande entre la protección de la capa de ozono y el cambio climático. Incluso hoy en día se están haciendo investigaciones para ver qué pasaría hacia el futuro, si el cambio climático puede tener influencia en la recuperación de la capa de ozono. Hoy en día se proyecta que la capa de ozono se recupere hacia mediados de este siglo, es decir, en unos 30 años, cuando yo esté ya grande, debido a la acción de todos los países y de todos nosotros para protegerla. Pero el cambio climático puede dañar un poco este camino hacia la recuperación, porque se dañarían, por ejemplo, los balances de óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero también. Las temperaturas y las mismas dimensiones de la troposfera y de la estratosfera, que son capas de la atmósfera, son como pisos que tiene la atmósfera. Digamos, el primer piso es la troposfera, el segundo piso es la estratosfera.
El cambio climático puede originar que estas capas se aumenten o disminuyan. Y eso todavía incluso la humanidad y los científicos no se conoce qué podría originar. Así que tu pregunta es muy importante. Hay una relación grande entre la protección de la capa de ozono y el cambio climático. Y no creas, sí se está hablando también todavía y está en los corazones de todos la protección de la capa de ozono. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Castañeda, vivo en Tena, estudio en el Colegio Fidel Cano y mi pregunta para el científico es ¿cómo evitar el calentamiento global? Jennifer, muy buenas tardes. Eres de un municipio muy bonito, de Tena. Resulta que para mitigar o luchar contra el cambio climático es una labor de todos los seres humanos que habitamos el planeta. Es a nivel, es decir, personal, se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, separando las basuras, nosotros originamos, tratar de consumir menos. Cuando nos desplazamos, algún día tendremos que reducir el consumo de gasolina, de combustibles fósiles en el medio de transporte, pero como consumidores podemos hacer mucho, es decir, exigir que los medios de transporte sean mucho más, sean masivos, utilización más de la energía eléctrica y no de los combustibles fósiles. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Por ejemplo, tratar de utilizar las cosas por más tiempo. Hoy en día, por ejemplo, con los celulares, nosotros lo utilizamos por un año y ya lo botamos. Y los celulares se pueden utilizar por más de 3 años. Incluso algunos celulares pueden durar hasta 5 años. Muchos electrodomésticos también duran más. Lo que pasa es que ese afán de consumo pues origina que nosotros también le hagamos un mayor esfuerzo a la naturaleza y al hacerle a mayor esfuerzo a la naturaleza extrayendo combustibles fósiles y luego emitiendo dióxido de carbono, el óxido nitroso, los clorofluorcarbonos que son también gases de efecto invernadero, el metano con la ganadería, pues dañamos nosotros el clima, dañamos la atmósfera que nos protege y nos da mucho bienestar a los seres humanos. ¿Sí? Hay muchas formas de utilizarlo, pero creo que a nivel personal, como seres humanos, podemos contribuir exigiendo los productos que nosotros compramos y en la forma como nosotros consumimos. Ahora a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, pues nuestros gobiernos también deben ser serios en los compromisos que asume el país, es decir, tratar de cumplir las tareas que se han puesto el gobierno nacional hacia el año 2030 de reducir los gases de efecto invernadero en un 20% y si lo podemos hacerlo en una forma mayor, llegar a un 30-40%, el país lo puede hacer. A veces esos requerimientos que se tienen pueden ser también podemos ver el lado positivo, pueden ser es decir, un estrujón hacia el país para que cambie sus modos de producción y tenga inversiones en ciencia y nosotros podamos producir nuevos productos que sean amigables del medio ambiente. Es decir, ¿cuánto podrían hacer las universidades, estos chicos que están terminando las universidades en sus programas sus proyectos de grado, los que están haciendo maestrías y doctorados, hacer investigaciones para crear alternativas de exportación del país con lo que tiene el país? Nosotros somos un país muy rico en biodiversidad, nosotros podemos tener nuevos productos farmacéuticos y tener las patentes en nuestro país, podemos reducir, podemos lograr nuestra agricultura. Hay muchas áreas donde Colombia debe hacer ciencia y generar, diríamos, productos para exportación y así nosotros podemos contribuir a mejorar la situación económica del país, mejorar la posición de Colombia en la lucha contra el cambio climático y generar recursos que necesita la economía de Colombia.
Hola a todos, mi nombre es David Alejandro Corchuelo Prieto, tengo 28 años, vivo en San Antonio de Tequendama. Actualmente me encuentro desarrollando la pasantía en la alcaldía municipal. Mi pregunta para el científico Nelson Sabogal es: ¿cuáles son los compromisos asumidos por Colombia en el marco de la firma del Protocolo de Montreal y cómo esto influye en la reactivación de la economía post-pandemia? Muchísimas gracias, eso es todo. Muy buenas tardes, David, de San Antonio de Tequendama. Muy importante lo que tú preguntas, ¿cuál es el compromiso de Colombia hacia el Protocolo de Montreal? Colombia ha sido muy seria, después se demoró, eso sí, en ratificar el Protocolo de Montreal, pero el compromiso que asumió el Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno colombiano y el Senado, porque eso lo tuvo que ratificar el Senado de Colombia, fue muy serio con el Protocolo de Montreal. Es decir, Colombia sí cumple en tratar de, primero, redujo el consumo de las sustancias que destruyen la capa de ozono, como el CFC-11, el CFC-12, el metilcloroformo, los halones y el bromuro de metilo, que se utilizaba mucho en la industria de las flores. Es decir, Colombia lo tomó muy serio, y también los industriales de la refrigeración y los cultivadores de flores, los exportadores, ellos lo tomaron en serio e hicieron el cambio. Afortunadamente, el Protocolo de Montreal tiene un mecanismo financiero en el cual los países desarrollados colocan dinero para que los países en vía de desarrollo como el nuestro pues puedan eliminar o reducir el consumo de estas sustancias que destruyen el ozono. Y Colombia hizo uso de sus recursos que dio el Fondo Multilateral, que se llama así, para ayudar a las industrias de refrigeración para cambiar de esos químicos que destruían la capa de ozono a las alternativas que eran menos dañinas para la capa de ozono, y también para ayudarle a la industria de flores a que hiciera sus cambios de no utilizar más el bromuro de metilo. Colombia ha sido muy serio en la implementación del Protocolo de Montreal. Yo creo que es un ejemplo de las cosas en las cuales Colombia se actúa bien, porque no todo malo es en Colombia, hay muchas cosas que no funcionan, pero creo que en algunos aspectos Colombia es muy serio, y sobre todo a nivel internacional. Colombia se ha caracterizado por tener una política de cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y en el caso de sus obligaciones ambientales pues podemos sacar pecho y sacar la cara que Colombia ha sido un país líder en América Latina. Buenas tardes, mi nombre es Bernay, tengo 14 años, vivo en La Mesa, Cundinamarca, y estudio en el Colegio Cundinamarca. Mi pregunta es para el doctor científico de cómo se puede recuperar la capa de ozono. Buenas tardes, Ferney de La Mesa. Tu pregunta pues me llega muy al corazón, porque en ese campo fue que hice mi investigación que me dio más nombre sobre el comportamiento de la capa de ozono en el trópico. Yo creo que tu pregunta, afortunadamente los países se dieron cuenta en los años 80 del daño que estábamos haciendo con los clorofluorocarbonos y los halones, deteriorando la capa de ozono, y se adoptó el Convenio de Viena en 1985 y luego el Protocolo de Montreal en 1987 por todos los gobiernos, y después se unieron muchos más gobiernos que hoy en día todos los gobiernos están comprometidos con este protocolo, el Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono. Pero es verdad, los ciudadanos del mundo, de los países europeos, Estados Unidos, Japón, ellos lideraron el comportamiento como consumidores para prevenir que se siguieran produciendo y consumiendo estos gases que deterioran la capa de ozono. Y Colombia pues también ha contribuido a través de muchos proyectos que se tienen en la industria de refrigeración para tratar de disminuir el consumo de estos productos. Por ejemplo, hoy en día, si uno compra una nevera, ya no tiene el CFC-12, sino tiene ya alternativas a estos gases que tanto destruyen la capa de ozono. Sí se está haciendo mucho a nivel internacional y también a nivel nacional. Colombia ha asumido una posición muy seria, y
que ha tenido repercusión, también hay que reconocerlo, en la industria colombiana y en el consumidor colombiano. Por ejemplo, hoy en día una persona no compraría ningún aerosol que tuviera un CFC 11 que destruye, o el metilcloroformo que destruye la capa de ozono. Ninguno lo haría. Es decir, todos somos conscientes que consumir estos productos que contienen químicos que destruyen la capa de ozono pues son muy perjudiciales para todos nosotros. Cordial saludo, señor Nelson Sabogal. Mi nombre es Laura González, tengo 23 años, soy del municipio de Anapoima, Cundinamarca, y hago parte de la Alcaldía Municipal, Secretaría de Desarrollo Rural, Dirección Ambiente. Y mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que el concepto de mitigación está encaminado a reducir impactos y la adaptación es un camino de opciones para convivir con el impacto, ¿creería usted que como va el cambio climático, el concepto de mitigación no tuviera lugar como medida para enfrentarlo? Buenos días, Laura, de Anapoima. Tu pregunta es muy importante y muy interesante. Yo creo que la humanidad, y como siendo parte de nosotros colombianos, pues debemos actuar en toda la franja que cubre la Convención de Cambio Climático y los acuerdos posteriores, como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Kioto. Yo creo que la mitigación también es importante. Si todos los países tienen que reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que botan a la atmósfera. Luego los países tienen que adaptarse porque seguramente la temperatura, el incremento de la temperatura podrá originar cambios en todo el planeta, en todos los ecosistemas. Entonces tienen que adaptarse. Por ejemplo, en Colombia, algo que me preocupa mucho y que se vio en los primeros escenarios del IPCC es que el cambio climático podría originar un aumento de la precipitación, lo cual tiene aspectos muy positivos, pero también tiene aspectos en los cuales nosotros debemos hacer mucha actividad, por ejemplo, cambiar los códigos de construcción, evitar que las personas vivan cerca de los ríos por las pérdidas humanas que se pueden ocasionar cuando haya inundaciones crecidas de los ríos nuestros. Pero se puede utilizar este recurso, agua en Colombia, de una forma positiva, es decir, ver también no solamente lo negativo, sino también lo positivo. Colombia podría ser un país, y lo es, muy rico en agua, la cual sirve para la salud del pueblo colombiano, pero también se podría utilizar como un recurso de exportación. Lo otro, hay que tener en cuenta no solamente la adaptación, sino también tener a las industrias, a los negocios, a las grandes empresas, a las medianas y pequeñas, involucrarlas en la solución del problema del cambio climático. Es decir, está el problema también del dinero, del financiamiento para solucionar este problema. Pero muy interesante tu pregunta, es decir, este es un problema complejo, el problema del cambio climático, el cual necesita respuestas también bien integrales, no solamente una sola parte, sino todas las partes y todos los sectores de la sociedad, todos los sectores económicos que actualmente tiene la humanidad. Hola, buen día. Mi nombre es Linda Vanessa Duarte López, tengo 19 años, soy del municipio de Apulo, Cundinamarca, y mi pregunta para el doctor es, doctor Nelson, nosotros como fundación, ¿cómo podemos liderar su bandera para defender al medio ambiente? Muchísimas gracias, buen día. Linda Vanessa de Apulo, muy buenas tardes y muy interesante tu pregunta. Pues yo creo que la fundación puede hacer mucho por el futuro de esa región tan bonita y en últimas del departamento y también del país. Es lo siguiente, yo creo que hay un valor incalculable en una parte de la población que son los niños y los jóvenes que son ustedes, que pueden influenciar a la población adulta que no le ha puesto mucho interés al medio ambiente. Yo creo que las áreas en que se pueden trabajar son muchas.
Por ejemplo, la protección de la capa de ozono se puede hacer revisando que los productos o los electrodomésticos que compramos, como las neveras, pues no tengan sustancias que destruyen la capa de ozono. Siempre estar pendiente de eso. En la cuestión de cambio climático hay muchas actividades para hacer, por ejemplo, reducir el consumo, tratar de que también a través de nuestras compras los productos que se transportan no se hagan utilizando combustibles fósiles como la gasolina, sino de pronto se apoye más al transporte eléctrico. Se podría decir, comenzar a un municipio, por ejemplo, ser modelo en eso, originando camiones que ya existen eléctricos que puedan llevar sus productos a venderlos al centro de abastos de Bogotá o al aeropuerto internacional de Bogotá para las exportaciones. Hay muchas áreas donde los niños pueden decirle a sus padres, ya sean trabajadores, ya sean pequeños empresarios, ya sean líderes comunales o ya sean miembros de un consejo o ya sean miembros, sean alcaldes, decirle a sus padres también, a pesar de que sea alcalde, decirle, bueno, podemos hacer esto por nuestro municipio. La niñez me ha jugado un papel fundamental. Le cuento que mi investigación más importante que hice sobre el comportamiento de la capa de ozono en el trópico la hice casualmente a raíz de las preguntas de los niños que me hacían en Bogotá. Me decían, ¿y qué pasa sobre nuestras cabezas? Y ahí comencé a investigar qué pasaba sobre la capa de ozono en la región tropical. Es decir, hay muchas áreas donde ustedes pueden seguir y contribuyendo, por ejemplo, a hacer jornadas en las escuelas para aprender cómo separar los desechos, cómo sembrar de una manera más eficiente, cómo utilizar mejor los productos que nos da la tierra sin utilizar tanto agroquímico o fumigantes. Se puede utilizar, por ejemplo, el compostaje, cómo separar los diferentes tipos de basuras para no llenar los vertederos y no llenar los municipios de tanta basura que tiene azotado a nuestro país. Hay muchas cosas que así sean pequeñas que se pueden hacer. Lo otro también comentarle a los otros compañeros o compañeros de las veredas, compañeros del barrio, que han aprendido ustedes y transmitírselos a ellos para que lo sigan haciendo otras personas, es decir, servir a ustedes también como una fuente inicial de comunicación a que se vaya distribuyendo hacia otros niños y adolescentes y que ellos a su vez lo distribuyan a sus padres, familiares y amigos. Hay mucho que hacer todavía en nuestro país por mejorar ese ambiente tan lindo que tenemos y esos recursos que nos dio tan lindo la naturaleza, pero que desafortunadamente a veces los utilizamos mal. Mi nombre es María Suárez. ¿Qué es la capa de ozono? María, buenas tardes. Sé que eres de Biotá, qué bien. Y muy buena tu pregunta, María. Bueno, la capa de ozono es una capa que se encuentra encima de nosotros. Se encuentra entre 15 a unos 50 kilómetros acá en el trópico. Y es una capa que nos protege de los rayos ultravioleta. Esos rayos son muy malos para los seres humanos porque pueden originar cataratas, pueden originar cáncer. Y también son malos para el zooplancton, para algunas plantas. Es decir, la capa de ozono ejerce un papel fundamental en la vida en la Tierra. Es decir, si no tuviéramos la capa de ozono, no habría vida en la Tierra total como la conocemos. Tocaría de pronto la vida en los mares, pero que está protegida por una capa de agua. Pero la capa de ozono nos protege a nosotros los seres humanos de la radiación ultravioleta. En las latitudes medias ella está un poco más baja, está como de los 12 a los 45 kilómetros y en los polos comienza alrededor de los 10 kilómetros. Es una capa compuesta por 3 átomos, es decir, por 3 bolitas de átomos de oxígeno, pero que ejercen un papel fundamental para nosotros. Desafortunadamente, como los seres humanos a veces hacemos cosas y no medimos las consecuencias, esa capa fue destruida en los años 70, 80 y 90, principalmente por químicos que la destruían.
Pero también la humanidad ante los problemas reacciona a veces con muy buen sentido. Se desarrolló un convenio que se llama Convenio de Viena y después un protocolo de Montreal para proteger esa capa que tú preguntaste, es decir, tanto el Convenio de Viena como el protocolo de Montreal, que después se enmendó muchas veces, protegen esta capa, que nos protegen a ti y a mí. Es una capa muy importante y muchas gracias por tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío Andrea Hernández, tengo 23 años, soy del municipio de Tocaima y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué problema ambiental se crea con el transporte acuático indiscriminado en nuestros mares y océanos? Buenas tardes, Rosy, de Tocaima. Qué bien, qué población llena de calor y de historia. Me parece, si no me confundo, que por allá pasó el sabio Francisco José de Caldas en uno de sus viajes que hacía desde el Cauca hacia Bogotá. Y él le gustaba mucho medir la temperatura. Para mí es el sabio que más respeto de Colombia y fue, digamos, el primer meteorólogo del país. Fuera de otras funciones, se cumplió como geógrafo, como astrónomo, como botánico. Él le gustaba medir mucho la temperatura y fue el que descubrió la relación entre la temperatura y la presión atmosférica. En relación con tu pregunta, pues yo creo que el transporte sí ejerce una influencia en el mar y también el transporte fluvial en los ríos, como se da en el río Magdalena o en el Mississippi en Estados Unidos, el Rin en Alemania o el Nilo en Egipto. Ellos sí ejercen un factor de contaminación con sus motores y además del tipo de carga que llevan. Supongamos que estén llevando carbón, imagínense esas cenizas que esparcen en el medio alrededor de ellos. Ahora, a nivel internacional, hay que sopesar, es decir, el transporte marítimo y fluvial es muy importante porque es un transporte de bajo costo donde se pueden transportar grandes cantidades. Entonces habría que mirar cómo regularlo, porque eliminarlo es muy difícil. Lo que sí se debe es regular y ejercer más control, por ejemplo, en el transporte del petróleo, esos tanques que salen de los países árabes y vienen hacia Europa o vienen hacia Estados Unidos o hacia Japón o hacia la China. ¿Cuántos derrames no han ocurrido? El daño que le han hecho a nuestros mares, a la vida acuática y indirectamente también a los seres humanos. Yo creo que en este caso sería que en una fase, luego de negociación hacia el futuro del convenio marco, pues se le ponga cuidado a esto porque es un aspecto muy importante el que tú levantas, y incluso es un aspecto en el futuro de política internacional y tendría que hacerse lo que no se hace hasta un día, pues que no se puede, como te decía hace un rato, eliminar, pero sí controlar, es decir, que se tomen medidas mucho más serias en el transporte de hidrocarburos. Y hay una buena noticia donde los países lleguen a cumplir con sus compromisos que tienen para luchar contra el cambio climático, pues los combustibles fósiles van a disminuir, ya no tendrá la manera que hacer transporte de petróleo de un lado a otro, es decir, se eliminaría este problema porque vamos a tener fuentes alternas de energía que van a ayudar a solventar este problema tan grave del cambio climático. Hola, soy Natalia Castelblanco, tengo 24 años, soy diseñadora gráfica y habito en el municipio de Agua de Dios. La pregunta que haré tiene que ver con una cuestión que nos preocupa a mi padre y a mí, y es que de 20 años para acá la producción agraria de arroz, sorgo, algodón ha ido disminuyendo aquí en el municipio y prácticamente ha desaparecido. Conversando con él, quien es nativo del municipio y ha habitado aquí toda su vida,
Mediante la observación hemos deducido que muchos de los grandes cultivos han sido reemplazados por campos de paseo para ganado. Así como la actividad agrícola ha disminuido, la actividad ganadera ha aumentado. Por otra parte, según Greenpeace, la ganadería es la responsable del 14% de emisiones de gases de efecto invernadero, un dato bastante preocupante. De acuerdo a lo anterior, mi pregunta es, ¿qué efectos negativos puede tener el aumento exponencial de la ganadería en la zona? ¿Puede ese cambio alterar la calidad del aire que respiramos? ¿Y cree usted que la disminución de la actividad agrícola es positiva o negativa en términos ecológicos? Muy buenos días, Natalia, de Agua de Dios. Muy interesante su pregunta y también pues muy preocupante porque resulta que, como tú lo mencionaste, el metano es un gas muy fuerte de efecto invernadero y el ganado pues es uno de los grandes responsables de este problema. Creo que el cambio que ocurre en algunas zonas de Colombia, como tú lo mencionaste en tu municipio de Agua de Dios, de cambiar la agricultura hacia la ganadería, pues no es una situación que nosotros como colombianos pues sea muy positiva. Además puede tener a largo plazo efectos negativos. Hay una noticia buena que la cual tiene que tener en cuenta el país, es que en la última conferencia de las partes del convenio marco sobre el cambio climático y también reuniones para hacer el seguimiento al Acuerdo de París, es que se hizo un acuerdo sobre el metano que lo firmaron muchos países. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta también las personas que tienen ganado, es decir, que hacia largo plazo el consumo de carne y de productos de ella va a reducirse en el mundo, en Europa, en los países desarrollados, los cuales va a afectar esta actividad económica en nuestro país. Doctor Sabogal, cordial saludo. Mi nombre es José Antonio Galindo Triana, soy ingeniero de profesión. Me encuentro ubicado aquí en el municipio de Ricaute, la cuenca baja del río Magdalena. Mi hija quiere hacerle una pregunta con relación a la capa de ozono. Hola, buen día, doctor Nelson Sabogal. Le hablamos desde Ricaurte, Cundinamarca. Mi nombre es Andrea, tengo 22 años y hoy para usted le traemos la siguiente pregunta. A mí me gustaría saber por qué debemos cuidar la capa de ozono, por qué debemos mantenerla bien, a salvo y cómo podríamos hacer estos cuidados hacia ella, cómo podríamos mantener a salvo la capa de ozono. Muchas gracias. Andrea, muy buenas tardes y qué bonito es tu municipio, Ricaurte, ahí a la orilla del río Magdalena, con su bastante calor que sabes. Mira, la capa de ozono es muy importante para nosotros, para todos los seres humanos, porque es la que nos protege de la radiación ultravioleta. Si no tuviéramos la capa de ozono, pues la humanidad no existiría, porque las células nuestras no están diseñadas para vivir a altas dosis de radiación ultravioleta. Entonces la capa de ozono es nuestra capa protectora. Y no solamente de nosotros, sino también de muchas especies animales, incluso también de algunos pequeños organismos. También el zooplancton, por ejemplo, es protegido por la capa de ozono. ¿Cómo la debemos proteger? Pues afortunadamente pues, ya se tiene convenio bien, el protocolo Montreal, los gobiernos ya actuaron para protegerla, pero uno como consumidor puede seguir contribuyendo como lo hicieron algunas personas o muchas personas alrededor del mundo y también en Colombia. Es decir, cuando se sacaron, por ejemplo, los aerosoles que tenían sustancias que destruyen la capa de ozono, como el CFC-11 o el metilcloroformo. Una cuestión de pronto que se puede hacer todavía para preservarlos cuando la nevera se te dañe o haya que hacerle mantenimiento, mirar en la parte de atrás. Ahí aparece el CFC-12 en las neveras viejas, que aparece como R12. Entonces, que la persona que le haga mantenimiento sí tenga un carnet emitido por el Ministerio del Medio Ambiente, en el cual sí se hace responsable de recuperar ese y no se bota a la atmósfera, porque si se bota a la atmósfera, pues va también
a contribuir al deterioro de ella. Entonces, en esos pequeños detalles podemos contribuir, es decir, cuando se le vaya a hacer mantenimiento a la nevera o cuando desees cambiar nevera, pues ver que también la compañía que va a hacer la exposición de ella no echarla por ahí en cualquier lugar, sino tratar de que venga una compañía o el técnico a desocupar ese gas que origina daño a la capa de ozono de la estratosfera. Y también la nueva nevera, pues mirar que tenga un químico que sea refrigerante, que no dañe mucho la capa de ozono y que también no contribuya demasiado al cambio climático, porque muchas de esas alternativas también tienen un efecto de gas de efecto invernadero. Gracias. Buenas tardes, soy Carlos García, líder y miembro fundador del colectivo ambiental BIOS del municipio de Girardot. Como vigías y promotores ambientales e impulsadores de la ciencia ciudadana en la región, partícipes de más de un censo de aves y otras especies, y debido a que el río Bogotá y su contaminación hídrica es una problemática para los ecosistemas adyacentes a su cuenca, nos gustaría saber cómo va la descontaminación del río Bogotá y qué se espera en los próximos años respecto a este tema. Muchas gracias. Buenos días, Carlos, de Girardot. Yo me acuerdo de Girardot porque anteriormente se iba en tren desde Bogotá. Más de en una ocasión nos llevó mi padre, nos llevó a toda la familia de Bogotá hasta Girardot a disfrutar de ese pescado tan rico que se vendía en Girardot y de esa naturaleza tan linda a la orilla del río Magdalena, incluso su puente y eso. Yo creo que lo que tú planteas es bien importante. El problema del río Bogotá debe haberse solucionado hace muchos años. Es un problema que existe más de 50 años. Y se han venido estudios y el problema que adolecemos los colombianos es hacer estudios y no actuar. ¿Cuántos estudios tiene la contaminación del río Bogotá? Muchísimos. Afortunadamente, pues se comenzó ya a hacer la recuperación del río Bogotá hace algunos periodos de acá desde Bogotá, ya se está haciendo. Va muy lenta, pero creo que es muy importante tu pregunta porque eso es un llamado de atención a que es un esfuerzo también de todos, las industrias que procesan el cuero, otro tipo de industrias, diríamos los drenajes, es decir, de los municipios que están muy cerca al río Bogotá, ¿qué están haciendo para que sus aguas vertidas lleguen limpias al río Bogotá? Todo esto es una labor de cada ciudadano cuando está haciendo la separación de sus basuras, no botar tantas basuras, no dejar basuras en las calles, no tratar de nosotros hacer una separación buena para que se utilicen mucho más residuos de los que actualmente utilizamos. Y sobre todo un llamado a la industria, por ejemplo, todos los talleres que hay en Bogotá, en los municipios, que hacen el cambio de aceite, ¿qué están haciendo con esos aceites usados? Los botan a las alcantarillas. Una gota de aceite, ¿cuántos metros cúbicos de agua daña? Es decir, todos esos pensamientos y a nosotros como ciudadanos y también a las industrias, ese actuar, porque no solamente los gobiernos limpiar lo que están haciendo. ¿Qué tal que hoy en día se recupere? Hagamos un postulado que se haya recuperado el río Bogotá hoy. ¿Cómo se va a preservar esa recuperación? Es un esfuerzo de todos los ciudadanos de Colombia y sobre todo los ciudadanos que habitan Cundinamarca y el Distrito Especial de Bogotá y los municipios que están aledaños a nuestro precioso río Bogotá. Es decir, es una labor que tiene que ser de todos los días, de todos los meses, de todos los años, de preservar esa riqueza hídrica que se tiene. Bueno, científico Nelson, muchas gracias por habernos brindado este espacio, también por haber respondido todas las inquietudes que tienen los municipios de la Cuenca Baja. Sin embargo, me quedaría una inquietud, y yo creo que todos los municipios la tenemos, que es como integrantes de la Cuenca Baja del río Bogotá,
¿Cómo podríamos trabajar para que esto sea una realidad? Bueno, yo creo que hemos hablado de la protección de la capa de ozono y cómo hoy en día también la humanidad está moviéndose ya dando algunos pasos en firme para la lucha contra el cambio climático. Yo creo que esos ejemplos que se han dado a nivel internacional se podrían de pronto llevar también a nivel local y departamental. Muchas veces ha sido al revés, es decir, los ejemplos que se han dado a nivel nacional se llevan a nivel internacional, pero ¿por qué no esta vez ver algo que se ha aprendido a nivel internacional, los acuerdos, los convenios y que han dado frutos positivos? De pronto podrían llegar a un acuerdo los diferentes municipios o acuerdos en el cual se comprometan a 5, 10 y 20 años que van a realizar. Al comienzo de pronto se puede comenzar con etapas de pronto que sean fáciles realizables y poner después ya la meta mucho más dura. Y involucrando a las empresas que están en la región, yo creo que sí, empresas nacionales que son como los bancos, por ejemplo, estarían interesados en apoyar un tipo de proyectos como este, y involucrar también a los pequeños comerciantes, a los medianos comerciantes, que a veces, a pesar de que no tienen muchos medios, sí pueden colaborar en forma práctica, ayudando a una reunión o prestando un local o ayudando con el transporte de una región a otra, por ejemplo, los transportadores. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que sí se tienen los recursos, no podemos esperar que siempre los recursos lleguen del gobierno o lleguen a nivel internacional. Colombia es un país rico, somos gente berraca, es decir, se puede realmente hacer acuerdos en el cual no sea todo dinero, pero sí apoyo a través de las ideas y de los recursos que ya se tienen, que a veces pensamos que no los tenemos, pero sí los hay transporte, hay alimentos, hay recursos que están al alcance de nuestra vista y de nuestras manos. Yo creo que esa podría ser una sugerencia en forma humilde, pero que podrían discutirse, hablarse y llegarse a mostrar algo ya en unos 10 años que se haya recuperado totalmente ese punto. Bueno, muchas gracias.